Hola, bienvenido a Efecto Líder, un espacio para hablar de liderazgo de una manera diferente. No solamente de liderazgo que ocurre en una sala de juntas, hablamos de las decisiones que tomamos, de las conversaciones que tenemos, de cómo influimos en los demás y sobre todo de esos momentos en los que nadie nos dice qué hacer. Soy Valentina y gracias por estar aquí. Hoy quiero hablar de algo que probablemente muchos todavía tenemos muy presente. Este lunes pasado, Colombia tembló y esta vez no fue simplemente ese momento en el que uno siente que la cama se mueve, mira alrededor y espera que pase. Para miles de personas, esos segundos se convirtieron en una tragedia. Hay familias que perdieron sus casas, personas que todavía están buscando a alguien, personas heridas, comunidades enteras tratando de entender cómo van a empezar de nuevo. Y hay familias que están enfrentando una de las cosas más difíciles que puede vivir una persona, haber perdido a alguien que amaban. El terremoto fue de magnitud 7.4 y golpeó con especial fuerza varias zonas del occidente del país. Días después, los equipos de rescate todavía siguen trabajando entre los escombros, mientras Colombia empieza a enfrentarse a una segunda etapa igual de difícil, reconstruir. Y yo mientras veía las imágenes, las historias y todo lo que está pasando, me quedé pensando en una pregunta. ¿Qué hacemos cuando ya no tenemos el control? Porque hay algo que la verdad es que un desastre natural nos recuerda de una manera brutal. Y es que podemos planear muchísimo, pero no podemos controlar todo. Tenemos agendas, calendarios, metas, planes. Sabemos qué vamos a hacer mañana. Sabemos qué queremos conseguir este año. Hasta inclusive hacemos planes para los próximos 5 o 10 años. Y de repente todo tiembla. Y por unos segundos nada de eso importa. Pero hay algo que sí podemos decidir y es cómo respondemos. Y para mí ahí empieza una conversación muy interesante sobre el liderazgo, porque el liderazgo se vuelve especialmente importante cuando las circunstancias dejan de ser cómodas, cuando no hay un manual, cuando no tenemos toda la información, cuando tenemos miedo, cuando no sabemos qué va a pasar después. Y eso no ocurre solamente durante un terremoto. La vida tiene sus propios terremotos. A veces llegan con una llamada que puede decir, ven, tenemos que hablar. A veces llegan en un correo que dice como, ven, tenemos un problema. A veces llegan cuando alguien renuncia, cuando pierdes un trabajo, cuando un proyecto fracasa, cuando una relación cambia, cuando alguien que quieres te dice, estoy pasando por algo y no sé qué hacer. Y entonces aparece la misma pregunta, ¿qué haces cuando todo tiembla? Hay una historia que me llamó especialmente la atención después del terremoto. Y no es la historia de una persona famosa, no es la historia de alguien con un cargo importante, es la historia de una voluntaria, Diana Rojas. Vivió el terremoto en Cali, ella sintió mucho miedo, al igual que todos nosotros, vio la destrucción y pudo haberse quedado en casa, ¿saben? Podía haber dicho como, yo también tengo miedo, pero tomó una decisión y es que salió a ayudar. Se convirtió en voluntaria en las labores de búsqueda y rescate y contó que había visto personas ser sacadas con vida de los escombros. También estuvo presente cuando se recuperaban cuerpos y aún así, con miedo, continuó. En un momento en el que ella misma estaba emocionalmente afectada por lo que había vivido. Y hay algo en esta historia que me parece profundamente poderoso, porque nadie tuvo que decirle, bueno, ahora ya eres líder. Ella no recibió un cargo, no tenía una oficina, no tenía un equipo esperándola, simplemente vio una necesidad y decidió hacer algo. Y eso también es liderazgo. Hay otra historia que me impactó y fue la de los voluntarios que se organizaron en Bogotá para recibir y clasificar donaciones. Bueno, en realidad en todo el país, cientos de personas llegaron a ayudar, jóvenes, adultos, personas mayores, personas que probablemente nunca habían conocido a quienes iban a recibir esas ayudas, y entre ellos estaba una persona que se llama Jorge Muñoz. Tiene 85 años y estaba allí ayudando a clasificar alimentos, artículos de higiene y comida para mascota. Cuando le preguntaron por qué estaba ayudando, dijo algo muy sencillo y es, hoy es por ti, mañana puede ser por mí. Creo que esa frase resume muchísimo lo que significa ser líder.
porque muchas veces pensamos que el liderazgo es estar adelante, pero en una crisis a veces liderazgo es simplemente estar disponible, es mirar alrededor y preguntarte, ven, ¿qué hace falta? ¿A quién puedo ayudar? ¿Qué puedo aportar? Y hacerlo. Y esto conecta directamente con algo que hemos hablado en Efecto Líder, y es que no necesitas un cargo para generar un efecto. Puedes liderar desde tu casa, desde tu trabajo, desde una conversación, desde tu comunidad, incluso desde un mensaje. Porque después de una tragedia también hay otra cosa que puede hacer daño. Y saben que es la información irresponsable. Cuando ocurre algo así, nuestro celular se llena de mensajes, videos, audios, supuestas cifras, fotos, historias, dicen que viene otro, que no, que mejor evacuemos. Eso lo acaba de confirmar alguien súper importante. Y ahí también aparece una forma de liderazgo, verificar antes de compartir. Porque en una emergencia compartir información falsa puede aumentar el miedo y dificulta la respuesta. Nuestro propio material de efecto líder lo resume así, es verificar el origen, pensar si realmente puede ayudar y compartir solo lo que sabemos que es útil. Y eso parece una pequeña cosa, pero las pequeñas cosas también tienen grandes efectos. Ahora quiero sacarnos un momento de Colombia porque quizás estás pensando, bueno, pero yo no soy rescatista, no sé cómo ayudar en esta emergencia, no tengo los recursos. Y sabes que está bien, porque liderar no siempre significa hacer algo enorme. A veces empieza con algo muchísimo más sencillo, preguntar cómo ven, ¿estás bien? Llamar a alguien que sabes que vive solo y preguntar, ven, ¿necesitas algo? ¿Te ayudo con algo? Y aquí hay algo importante, no asumir, no llegar diciendo, yo ya sé lo que necesitas, porque quizás no lo sabes, quizás esa persona necesita comida o necesita que alguien la escuche, que, no sé, la ayudes a resolver algo, quizás necesita simplemente compañía. Por eso una de las preguntas más poderosas que podemos hacer ahora en este momento es, ven, ¿qué necesitas? Nuestro contenido de emergencia lo plantea justamente así. A veces liderar no es tener la respuesta, sino estar disponible para ayudar. Y ahora llévalo a tu vida, no solamente a Colombia, a tu vida. Imagina que mañana llegas al trabajo y alguien de tu equipo está completamente bloqueado, tiene un problema, está estresado, no sabe qué hacer, puedes decir, resuélvelo. O puedes sentarte 5 minutos de tu vida y preguntarle, ven, ¿qué está pasando? ¿Necesitas que te ayude con algo? ¿Qué podemos resolver primero? La situación probablemente no va a desaparecer, pero algo cambia. La persona deja de sentirse sola frente al problema y muchas veces eso es suficiente para recuperar claridad. Ahora piensa en tu pareja, en un amigo, en alguien de tu familia, alguien que esté pasando por un momento difícil. Quizás tu primera reacción es darle consejos. Haz esto, haz aquello, yo que tú haría, no sé, esto. Pero a veces la persona no necesita que seas Google, necesita que seas humano, que la escuches, que estés, que no minimices lo que estás sintiendo, que no intentes arreglar inmediatamente algo que quizás primero necesita ser acompañado. Porque liderar también es cuidar, y cuidar no significa solucionar la vida de los demás, significa no ser indiferente frente a lo que está pasando. Y creo que eso nos deja una pregunta incómoda, porque todos queremos pensar que somos buenos líderes, pero ¿cómo reaccionamos realmente cuando las cosas salen mal, cuando estás bajo presión? ¿Te calmas o te alteras? Cuando alguien se equivoca, ¿le enseñas o lo humillas? Cuando alguien tiene miedo, ¿escuchas o minimizas? Cuando no sabes qué hacer, eres capaz de decir, sabes que no lo sé, o sientes que tienes que aparentar que tienes todas las respuestas. Porque quizás liderar no significa no tener miedo, quizás significa poder tener miedo y aún así elegir cómo actuar. La voluntaria que salió a buscar sobrevivientes también tenía miedo. Los vecinos que ayudaron tenían miedo. Las personas que organizaron donaciones tenían miedo. Las familias que hoy están reconstruyendo sus vidas tienen miedo. Pero en medio del miedo, alguien decidió hacer algo. Y ese algo tuvo un efecto. Por eso hay una frase que quiero que te lleves de este episodio. No necesitas controlar la situación para influir en ella. No puedes controlar que ocurra un terremoto, no puedes controlar todas las circunstancias, no puedes controlar las decisiones de otras personas, pero puedes decidir qué haces cuando la realidad cambia. Puedes aportar calma, puedes escuchar, puedes preguntar, puedes verificar, puedes acompañar, puedes tomar iniciativa. Y todas esas pequeñas decisiones construyen algo, construyen el tipo de persona que eres cuando nadie te está diciendo qué hacer.
El lunes tembló en Colombia y mientras nuestro país sigue intentando recuperarse, también estamos viendo algo más, personas ayudando a personas, rescatistas, médicos, voluntarios, vecinos, empresas, familias, personas que simplemente dijeron qué puedo hacer y empezaron. Quizás eso es lo que significa liderar en momentos de incertidumbre, no tener el control, no tener todas las respuestas, no saber exactamente qué viene después, pero mirar alrededor y decidir no quedarse indiferente, porque no siempre podemos evitar que la vida tiemble, pero sí podemos decidir qué efecto tenemos sobre los demás mientras tiembla. Y quizás mañana no vas a salvar a alguien de un edificio, quizás nunca vas a estar en medio de una emergencia, pero si vas a tener una oportunidad, una conversación, un compañero, una persona que necesita ayuda, alguien que necesita que le preguntes, ¿estás bien? Y quizás esa pregunta parezca pequeña, pero para alguien que está atravesando su propio terremoto puede ser enorme. Así que esta semana quiero dejarte un reto. Cuando veas que alguien a tu alrededor está pasando por algo difícil, no pienses inmediatamente cómo solucionamos esto. Pregúntate, ¿qué necesita esta persona de mí ahora? Y después haz algo, escucha, acompaña, ayuda, pregunta, comparte información útil o simplemente quédate, porque a veces liderar no es hacer algo extraordinario, es hacer algo humano en el momento en que alguien más lo necesita. Esto es efecto líder, pequeñas acciones, grandes efectos. Gracias por estar acá, nos encontramos en el próximo episodio.